Se vende humo, el podcast de actualidad, tendencias y negocio alrededor de las ventas que te acerca a este mundo como nunca antes lo habías conocido. Hola y bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Se vende humo, una nueva entrevista con un nuevo entrevistado. Hoy traigo una persona muy especial que es el sinónimo de generosidad. Hace ya un tiempo que lo conozco y en su sector es de las personas más generosas que he conocido. Estoy hoy con Alan. Hola Alan, bienvenido. Hola Raúl, muchas gracias por invitarme. Un placer de formar parte de esto y ya esa presentación ha puesto las expectativas muy altas. Gracias Alan por aceptar la invitación y hoy vamos a hablar de muchas cosas. No voy a hacer spoilers, pero te anticipo que la única regla que tenemos en Se Vende Humo es justamente intentar que sea una charla genuina sin vender humo, digamos. ¿Aceptas el reto? Acepto el reto 100%. Fantástico. Pues vamos a por ello. Vamos. Pues arrancamos con la primera sección, Alan. En esta primera sección lo que hacemos es una batería de preguntas cortas para conocer al invitado. Tienes totalmente potestad para responder las que quieras, las que no, pasamos. Así que, si te parece, vamos a por ello. Vamos. No hemos hablado de dónde vienes, de qué sector estás. Por lo tanto, la primera pregunta es, Alan, ¿eres team ventas o team no ventas? Qué buena pregunta, y esto va a determinar mucho de cómo uno percibe a la persona, ¿no? Cuando hablamos de ventas, pero hoy tengo que decir que soy team ventas, 100%. Fantástico. La buena noticia es que tenemos un vendedor con nosotros. Así que vamos a por la siguiente pregunta y Ujú. es la de si las ventas fueran una palabra, un adjetivo, Alan, ¿cómo las definirías? ¿Puedo combinar entre ciencia y arte y usar dos palabras? Ciencia y arte. ¿Puedes Mm, desarrollar un poquito? Sí, claro, por supuesto. Si me das ese permiso, yo hoy veo a las ventas como una mezcla de ciencia y arte. ¿Y por qué lo veo de esta manera? Sobre todo porque en nuestro sector, en el mundo de la tecnología, y ya hablaremos un poquito de esto, eh, cuando hablamos de ventas en general, y cuando se dice ventas, recuerdo escucharlo a mi padre o a mi familia o a conocidos alrededor que no vienen del mundo de las ventas y te dicen, potencialmente algo me querrá encajar, algo me querrá vender, justamente que no sé si es necesario o si lo necesito, y potencialmente hay una mala imagen o una mala visión, o al menos a la vieja escuela, sobre lo que realmente representa la venta. Mientras que, ¿por qué digo que es ciencia y arte? Y mi manera de verlo un poco es que esto ha mutado y ha evolucionado con el tiempo. Y realmente hoy va más allá de simplemente intentar vender, sino intentar solucionar. Hoy como vendedor evolucionado, realmente el que vende algo es aquel que soluciona primero algo. Así es como lo veo. Y ahí es donde viene la parte de la ciencia y el arte. ¿Por qué? Porque ciencia es basarse en números, es entender cómo funciona el cerebro humano, la psicología de la venta, cómo puedo impactar en ti, cómo puedo influenciar que tú tengas un comportamiento u otro de una buena manera, ¿sí? Y la parte del arte que es esa personalidad que tiene el vendedor innata de la comunicación, evidentemente que también se puede estudiar y desarrollar como habilidad, pero de ser outgoing, digamos, y de ser súper expresivo con la gente y poder tener relaciones y generar un vínculo es parte de donde vemos el arte, ¿sí? Entonces yo creo que es una combinación de ambas y que, bueno, ya hablaremos en detalle, pero para mí sí, si tengo que definirlo, a ventas es una combinación de ciencia y arte. Dualidad súper importante y al final el vendedor completo es el que sabe, ¿no? De alguna forma poder balancear ambas. Buenísimo. Aprovechando que has hablado de habilidades, una habilidad en las ventas que se debe tener innata y una que se aprenda. Buen punto. Una habilidad en las ventas que se deba tener innata, la capacidad de resiliencia, que también se puede practicar y trabajar mucho, ¿eh? Porque al final no creo que hay algo que con lo que se nace y siempre queda estancado de esa manera, sino que al final uno lo va evolucionando o trabajando. Pero para mí la resiliencia fue un punto que me dio en mi carrera profesional la posibilidad de escalar en el mundo de las ventas o escalar en los puestos a nivel corporativo o en lo que fuese que haya trabajado, debido a que como vendedor, y por un poco lo que mencionábamos antes, que al final esto no va a cambiar porque a nadie le gusta ser vendido y nos pasa a los propios vendedores, desde que cuando te llaman por teléfono o cuando alguien te ofrece algo en la calle
o en algún producto que estás analizando y te empiezan a llegar mails. A nadie le gusta sentir que se le está vendiendo, aún mismo al vendedor cuando se dedica a eso, ¿verdad? Y por eso hablo de la ciencia y el arte. Y para mí la resiliencia es algo que es innato, trabajable y necesario. Porque para poder lograr un sí en una venta necesitamos primero darnos la cabeza contra la pared miles de veces y es duro, es duro. Si solo nos basamos en la motivación, es como una montaña rusa. Nos dicen que no, nos cortan los teléfonos, nos responden insultándonos muchas veces o nos tratan mal y es necesario entender que es parte del juego, que hay que seguir intentándolo, combinando la ciencia y el arte para poder seguir avanzando. Totalmente. Yo creo que la resiliencia es un ingrediente que si se tiene es bueno y si no se tiene que practicar, se tiene que trabajar, se tiene que entrenar porque tu día a día, ¿no? Tienes que mostrar esta resiliencia para, digamos, mantener esta estabilidad y que no sea una montaña rusa Correcto. emocionalmente. Totalmente. Has comentado algo muy interesante. Tú como vendedor, tú como team ventas, ¿cuándo es la última vez que te han vendido algo? Buena pregunta. Te diría que antes de ayer, ¿Vale? básicamente, porque antes de ayer me he tomado un avión y llegando al aeropuerto había unas promociones de unos perfumes en el duty free y ya se te acerca alguien y que te gusta y por qué y esto tiene promoción y demás y empiezas a entrar en ese embudo de la verdad que lo necesitaré, mira un 20%, ese miedo de que si me pierdo el 20%, y yo creo que estamos en constante contacto con la venta, en la economía de la atención, que en la que estamos viviendo hoy en 2024, que es cada segundo importa y cómo consigo tener tu atención, Raúl, o la de cualquier espectador, para que me compre a mí y no a la marca competidora o enfoque su atención en otra cosa. Estamos todo el tiempo siendo bombardeados por ventas, ya sea marketing, sea neuromarketing, sea ventas como tal, sea alguien que nos llama por teléfono de una compañía telefónica o quien fuese, siempre nos están vendiendo. Entonces, bueno, hay que saber convivir con ello. Buenísimo, buenísimo. La última pregunta. En el último episodio hablamos de negociación y salieron el tema de las objeciones. Sí. ¿Cuál es la objeción a la que te enfrentas más a menudo o a diario? Uf, creo que es muy difícil elegir una luego de tantos años de haber tenido tantas objeciones. Yo creo que, y por eso todo está combinado, y es una muy buena pregunta, Raúl, porque todo está conectado con puntos, ¿no? La ciencia y el arte, cómo me permite a mí hacer una negociación o hacer una venta que tenga mucha más influencia o impacto de valor que simplemente si te llamo y te trato de imponer algo, y así evitar que tenga tantas objeciones. Pero para llevarlo un poco a la tierra y bajarlo a tierra, creo que la objeción más clara, dependiendo de cada uno lo que vende y demás, es ¿por qué a ti y no a otra competencia? ¿O por qué tu producto y no cualquier otro? ¿Sí? Y el no me interesa. ¿Sí? Buenísimo. ¿Cómo hago para traer de vuelta ese no me interesa? Que todavía no saben ni lo que te voy a ofrecer para que te interese. Pero bueno, de por sí ya sabemos que hay un rechazo, hay una pared, hay una barrera que es, mira, no me interesa, no me hables, no me cuentes, no me expliques, no lo quiero. Bueno, esas son objeciones que realmente son claras, que si entendemos lo que ofrecemos y el valor que podemos proponer, bueno, ¿cómo las gestionamos antes de tiempo? ¿Cómo evitamos que llegue ese punto de casi no retorno, ¿verdad? Totalmente. Y de hecho hablaba, ¿no? Que las objeciones al final son puntos en los que te permiten, ¿no? Desarrollar, oye, nuevos caminos para entender el por qué no me interesa, qué significa no me Exacto, interesa. No es un buen exacto, momento, he tenido una mala experiencia con propuestas similares a la tuya. O sea, las exacto, objeciones normalmente son muros que son franqueables si le pones no la atención y no simplemente lo descartas. Así que, correcto. fantástico. Muy bien, Alan. Pues vamos a por la siguiente sección. Vamos. Muy bien, pues en esta segunda sección, Alan, vamos a hablar un poquito de ti. Como sabes, en Se Vende Humo intentamos acercar a todo el mundo las ventas, tanto por historias de vendedores como no vendedores. Y yo, genuinamente, cuando hablo con gente del sector, gente que comparte, ¿no?, las ventas en su día a día, me doy cuenta de que de alguna forma todos hemos acabado en ventas con historias increíbles que hay detrás. Así que me gustaría en esta sección pues conocer un poquito más cómo llegaste a las ventas o cómo las ventas llegaron a ti y conocer pues en estos últimos años cómo ha sido tu camino. Así que la pregunta va un poco por eso. Alan, ¿cómo llegaron las ventas a ti o cómo llegaste tú a las ventas? Muy bien. Voy a tratar de hacerlo lo más transitable posible y creo que esto también, como te decía antes, todo está conectado, ¿no? Con experiencias pasadas y uno se va formando en función de esas experiencias hacia el futuro y llevándolo como una historia corta pero interesante. Me acuerdo, mi padre es arquitecto y me acuerdo hace muchos años, yo me he criado unos años en Estados Unidos y acompañándolo a él a un proyecto de trabajo
he visto en su momento, ya esto va a decir cuántos años de viejo estamos, pero había unos mini CDs. Y he visto un proyecto que hoy son renders, básicamente, lo que todo el mundo conoce como renders, que es lo que se ve de potencialmente lo que sería el proyecto. Y le dije a mi padre, quiero hacer eso, quiero hacer renders. Eso fue cuando tenía 10 años. A los 18 años, sin entender lo que era el mundo de las ventas y demás, me siento con mi padre y le digo, papá, quiero hacer renders, como te lo dije hace 8 9 años o 7 años. Me dice, no, Alan, mira, en ese momento yo viviendo en Argentina, me dice, Alan, mira, por la situación económica, por lo que fuese, por otros factores, no te recomiendo que seas arquitecto, porque, o que hagas renders, porque primero tienes que ser arquitecto y para ser arquitecto tienes que pasar por todo este proceso de transformación y a partir de ahí, en un país como el nuestro, si te dedicas a lo que yo me dedico, no tendrás en algún punto las oportunidades que sí veo en ti a nivel comercial. Es decir, mi padre ya veía algo en mí en cuanto a ventas o en cuanto a negocio. Muy sabio lo que me recomendó y me dijo, mira, no, es que me quiero construir mi casa, quiero hacerle la casa a la gente, quiero crear puentes. Me dice, mira, tú estudia negocios, que se te dan bien los números y las ventas y te encanta relacionarte con gente y siempre tienes ideas de nuevos emprendimientos y demás. A esa altura yo ya había creado una marca de ropa ¿Vale? que era accesorios para esquiar y demás, y hacíamos, bueno, ventas a nivel local y regional, eh, que no fue ningún éxito, ni mucho menos, pero era ir a tocar puertas, salir con una maleta con los accesorios, ofrecerlos, y era como si fuese una venta a puerta fría. Yo no sabía que eso era venta como tal, Un pero primer era proyecto, negocio. una primera excusa para verte Claro, puesto, ¿no? Ah, exacto, exactamente. Entonces me dijo, mira, ¿por qué no estudias negocio? O ADE o Administración de Empresas, y a partir de ahí tú podrás contratar a un arquitecto si quisieras para crear tu casa y tú lo llevas a ese proyecto. claro. Creo que fue la mejor recomendación que me dio en ese momento y a partir de ahí sí entré en un punto de, ok, sé cuáles son mis habilidades o las que yo creo que tengo, sé qué es lo que me gusta, que es desarrollar nuevas ideas, desarrollar nuevos proyectos, desarrollar productos o soluciones que impacten de alguna manera. A los 17, 18 años uno no sabe realmente qué es el impacto o qué es una solución que pueda llegar a impactar, pero sabía que lo mío era contactarme con gente y hacerles entender que lo que yo tengo para ofrecerles lo necesitan. Ujú. Entonces, creo que fue un mix entre, más allá del consejo de mi padre o mis padres, eh, algo que yo sabía que iba a ir hacia ahí, a buscar las ventas, y algo que innatamente llegó hacia mí, ¿sí? Fue un proceso muy natural, porque siempre hay veces que la gente dice, mira, no estaba muy seguro de lo que quería hacer y he entrado en ventas y luego me ha gustado. Yo creo que yo ya lo tenía más predefinido en mi destino, eh, por mi personalidad, por cómo soy y demás. Y luego, bueno, mi camino, y para no hacer de esto algo muy aburrido, mi camino terminó haciendo de que empecé a trabajar en la empresa familiar, en desarrollo comercial, luego abrí una agencia de software, una agencia de marketing que terminó siendo una software factory, creamos una aplicación, la sacamos al mercado y todo eso se fue dando a nivel natural en donde yo llevaba la parte de negocios, siempre. ¿Sí? Y Es eso algo es como, interesante lo que comentas, ¿no? Al final, yo creo que nadie nace con la vocación, o muy poca gente nace con la vocación de voy a vender, sino que por motivos externos acabas encontrándote de que, oye, tienes un proyecto, lo tienes que hacer crecer, estás delante de un equipo que tiene que de alguna forma validar si un producto tiene correcto, encaje o no. Y al final las ventas te empujan, ¿no? De alguna forma correcto, lo a dar la necesito. cara con el cliente, a de alguna forma encontrar ese camino Ujú. que te permita validar. Exacto, y lo necesitas porque para cerrar también, Raúl, esto que dices es muy cierto, porque mi socio en ese momento, lo que tú dices, al final nadie nace sabiendo de que ya va a vender. Pero si te fijas y te pones a pensar ya casi como una frase hecha o como un gurú lo describiría, en todo momento nos estamos vendiendo. En las redes sociales, en Instagram, si pones ahí una foto de postureo, te estás vendiendo, con tu familia te estás vendiendo para poder conseguir algo, con tu pareja, con tus amigos. En todo momento uno está vendiéndose a sí mismo como producto, como solución o lo que ofrece. ¿Qué ocurre? Que hay gente que eso lo lleva hacia una profesión. Como tú dices, mi socio en ese momento, por ejemplo, sabía que teníamos que generar ventas, sabía que al final las ventas iban a determinar si nuestro negocio avanzaba o no avanzaba. Pero ¿qué ocurría? Él sufría cada presentación, sufría cada reunión con clientes, lo tenía que hacer, pero sabía que ese no era su camino. Mientras que yo disfrutaba eso, entonces en algún punto, si bien la venta llegó a mí, yo busqué a la venta por consejos y experiencias previas de lo que me fueron recomendando mis padres y demás, sabía que había encontrado un camino en donde, ok, aquí me voy a desarrollar, porque esto me gusta.
¿Cómo hago para aprender más? Me encanta estar en contacto con clientes, me encanta poder ofrecer cosas que sé que van a impactar y que van a dar valor. Y a partir de ahí, bueno, se fue encaminando y ya mi historia fue avanzando para mudarme a España, empezar en el mundo del software, crecer en empresas y luego, evidentemente, estar a donde estoy hoy, que es haberme, luego de llenado de ese conocimiento y de expertise, de haberme preparado, poder hacer lo mismo con personas que están en ese momento, ¿no? Hace 5 o 6 años para atrás, en mi posición, diciendo, ¿qué hago? ¿Qué me gustaría hacer? ¿Cómo hago para escalar mis ventas? Bueno, y hoy como emprendedor y consultor ayudando a estas personas a que crezcan en ese camino. Ahora hablaremos de lo que estás haciendo, de tu proyecto actual, porque yo creo que es de alguna forma, ¿no? Una forma muy altruista de ver cómo tu experiencia está impactando en nuevos mini Alans, ¿no? Que de alguna forma se están enfrentando al mercado y están encontrando una situación muy diferente a lo mejor de la que te encontraste tú o incluso yo Correcto, hace 5, 6, 7, 8 años. El mercado al final ha ido evolucionando, la correcto. oferta ha ido aumentando, hay ciertos sectores incluso que están muy saturados y la forma en la que vendíamos tú y yo hace unos años no es la misma en la que se vende ahora. Así que vamos a tocarlo y muy en profundidad porque yo creo que aquí tú tienes mucho que decir. Una pregunta que tengo antes de cerrar la sección es, hemos hablado de resiliencia, hemos hablado de que las ventas llegan a ti, pero a veces pueden ser complejas o pueden ser duras. En esta carrera de ventas que llevas, ¿te has planteado algún momento de hacer algún cambio? De decir, this is enough, esto es suficiente, igual me llama la atención o me gustaría hacer un cambio de área o redireccionar un poco mi enfoque profesional. La verdad es que no, sabes que no, pero siempre es algo que hablo y sé que lo vamos a hablar más adelante. Siempre son cosas que hablo con equipos con los que he llevado, incluso con personas o SDRs o account executives, para ponerle un poco de nombre, pero representantes de venta o vendedores en el mundo del software o cualquier otra industria a los que entreno o trabajamos juntos. Y siempre es algo que les digo, quizás cuando están empezando, llama la atención el mercado, hay una buena paga o por encima de la media que en otras industrias, se trabaja remoto, te dan un ordenador Mac y estás feliz con eso. O sea, tiene un montón de beneficios que al final ir a una fábrica o ir a una oficina de 9 a 6 ya no es tan atractivo para los nuevos vendedores o los nuevos puestos de trabajo cuando recién empiezas con 17, 18, 20 años. Pero siempre es algo que les digo y es, no sientas que tu carrera está limitada a, tengo que crecer, el año que viene me tienen que ascender y luego tengo que ascender, porque potencialmente esto te va a disparar o a derivar en marketing o en atención al cliente o en desarrollar tu propio emprendimiento. O quizás esto te hace entender lo que no es para ti, que también es muy importante saber dónde están nuestras limitaciones y nuestros gustos y nuestros no gustos, ¿verdad? Entonces siempre es algo que lo pongo muy presente y que entiendan de que a veces además hay factores externos como tu jefe, como la industria, como tu equipo, como la presión del mercado o de la empresa en ese momento, que a veces, y aquí sí te respondo, Raúl, sí me ha pasado en más de una ocasión haber tenido haber estado quemado, digamos, o como lo que conocemos como burnout. Sí. Pero el burnout fue más por autoexigencia, por condiciones de factores externos, por tener o no el mejor entorno de trabajo, pero nunca, nunca, nunca me he cuestionado que las ventas no eran para mí. Quizás no eran esas ventas, quizás no era en ese lugar, quizás no era de esa manera, pero en mi caso particular y respondiéndote, por eso digo que para todo el mundo que nos escuche, sepan que puede haber otro camino, que no es que ingresas en ventas y el que dirán, yo sé que el que dirán a veces pesa mucho, pero si tienes que ir buscando tu enfoque, se puede hacer, pero en mi caso particular yo siempre supe que las ventas de una u otra manera iban a estar ligadas a mi día a día. Has comentado algo súper interesante que es qué tipo de venta es para ti. Yo creo que al final tú caes en las ventas, ¿no? O llegas a las ventas y vas descubriendo que al final, según el sector, según el producto, según la industria, hay un tipo Ujú, de ventas u otras. Ya no por hablar de B2C cuando vendes a un correcto, consumidor final o a un B2B cuando vendes a un negocio, sino que dentro, por ejemplo, de lo que es el sector, tienes diferentes tipos de ventas en ujú, función, pues eso, de cuál es la industria, de cuál es el tipo de empresa, su tamaño y demás. Y esto es algo que yo he ido descubriendo, yo he ido vendiendo, he vendido varios tipos de productos, varios tipos de servicios a diferentes industrias y al final donde me he sentido más cómodo es a lo que comentábamos, ¿no? Empresas más grandes, la parte más de colaboraciones y alianzas, que al final es un tipo de venta de alguna forma más larga, más ujú, estratégica y ujú, que no es tan transaccional, no es el día a día. En este sentido,
¿cómo descubriste tú qué tipo de vendedor o qué tipo de venta te sientes más cómodo? ¿Fue Ujú. prueba o error? ¿O de alguna forma encontrar de forma directa aquel tipo de venta que te encajaba más? Buena pregunta. Yo creo que fue un poco prueba y error. Al final, he visto pocos casos en donde si no intentas o al menos conoces un poquito de cada una de las tipologías, puedas definir cuál es la que más te gusta, más allá de que quizás en mi caso particular, que siempre fue vender, o en el 90% del caso, 80% de los casos fue vender a empresas, siempre hablamos de B2B en mi caso particular, y vender a empresas de un tamaño pequeño medio, medio un poquito más, pero no supercorporaciones, ¿sí? Hablo de este 80% de casos, en donde los ciclos son más rápidos, más dinámicos y hay un desafío extra que esto me encanta, que es que potencialmente no te conocen o que directamente no te conocen o no conocen lo que tú ofreces. Diferente es vender a pequeñas empresas en una empresa en donde todo el mundo la conoce, en donde tienes otro tipo de asentamiento ya en el mercado y conocimiento. Entonces, ¿qué ocurre? También he vendido a corporaciones, son habilidades distintas y me han venido muy bien a la hora de desarrollarles, porque trabajas cuando vendes a El Corte Inglés, cuando le vendes a Media Market, cuando le vendes a Samsung, cuando le vendes a Apple, son procesos de un año y medio, de reuniones y reuniones incansables con distintos departamentos, con mucha gente envuelta en todo el proceso, y esto realmente tiene su lado positivo, pero a mí, por una cuestión de proactividad innata que tengo y de hiperactividad, necesito esa adrenalina constante, necesito ese dinamismo de, Abrir me y dices cerrar. que sí avanzamos, exacto, sí avanzamos, contrato, vamos al siguiente, sí avanzamos, contrato, vamos al siguiente. Este me dice que no, ¿cómo lo convenzo? Bueno, Claro. ya sí. Entonces, si tengo que elegir, la verdad es que me gusta más ese dinamismo, sin embargo, no tengo una preferencia o potencialmente no es que venderle a corporaciones muy grandes es algo que no me gusta, al contrario, me gusta, pero sí necesito esa adrenalina constante. Yo, de hecho, tengo esta analogía, ¿no? Con los deportes. Hay un tipo de venta que son más los 100 metros lisos, en el que cada paso Claro, cuenta. Después tienes el modo maratón, que a lo mejor es exacto, mucho más de, oye, cómo me voy dosificando, ¿no? Y cómo voy de alguna forma exacto. estableciendo todo el plan para llegar, pues, Ujú. al cabo del año, al cabo de los 6 meses o el ciclo de venta que sea, a buen puerto. Buenísimo. Pues si te parece, vamos a por la siguiente sección. Vamos. Y entramos a la tercera sección. Antes de nada, Alan, ¿qué tal vas? ¿Cómo te sientes? Yo estoy mejor que nunca, Raúl. ¿Tú cómo vas? ¿Te lo estás pasando bien? Disfrutándolo a cada pregunta. Vamos a intentar a ver si llegamos con la misma sonrisa hasta el Sí, final. claro, sí, sí, más bien. Sin vender humo, como siempre. Eso sí, eso seguro. Vamos a por la tercera sección y aquí yo Sí, creo, Alan, es la sección top porque creo que tú tienes mucho que decir. Hemos comentado un poco que las ventas han cambiado en los últimos años. Los nuevos vendedores que están entrando, ¿no? en la foto se están encontrando un mercados saturados, mucha más competencia y al final un cliente que también de alguna forma de primeras te dice no me interesa. Entonces vamos a hablar un poquito de esto. ¿Cuál es tu punto de vista? Y lo quiero linkar, lo quiero hilar con lo primero que decía. Tú y yo nos conocemos desde hace un añito y cada interacción que hemos tenido, de alguna forma, tú tienes esta genuinidad de compartir, de preguntar, de alguna forma preocuparte de cómo te me puedes ayudar, ¿no? Y es algo que quiero empezar a... Que quiero que esta sección empiece con este tema. Así que, ¿cómo ves? ¿Cuáles son los principales cambios que ves en lo que eran las ventas hace 5 años con lo que se están encontrando los nuevos vendedores hoy en día? ok. Aquí podríamos hablar largo y tendido, pero siguiendo el lema de no vender humo, voy a ser bastante directo en mi forma de pensar y en lo que estoy viendo que está ocurriendo hoy y que en algún punto las empresas eh, se sienten casi obligadas a actuar de una cierta manera por una cuestión de factores externos, pero eso claramente repercute y hace, no quiero llamar víctimas porque tampoco es tan grave, pero sí no, pone a los vendedores en un proceso de víctima, ¿verdad? A la hora de ejecutar lo que tienen que hacer. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo lo que veo es que los tiempos han cambiado mucho a nivel de el volumen, el volumen de oferta que hay ante el mismo tipo de problema o solución que se quiere atacar. Los mercados, y siempre hablando de software o de B2B software, que es donde realmente tengo la expertise, pero esto entiendo que está y se puede replicar a nivel distintas verticales. Y lo que estoy viendo es que hay muchísima oferta,
muchísima oferta de producto, mercados muy saturados, muchas de esas ofertas que realmente solo se crean o empiezan esas soluciones porque vieron que hay otra empresa que lo hace y realmente no aporta valor, sino que solamente hace ruido dentro de ese mercado saturado. Y por el otro lado, y esto como sabemos que hay una ley de demanda y oferta, a mayor demanda, ¿sí? Genera un desbalance. ¿Qué ocurre? Que la oferta hoy tiene mucho mayor ingreso a la información. No estoy diciendo nada del otro mundo, desde el Internet y demás, pero mucha información mucho más validada y el comprador es mucho más inteligente a la hora de compra por distintos factores y por el conocimiento mismo que a día de hoy tienen. ¿Qué ocurre? Aquí, y aquí es donde viene la parte de la gran diferencia. Antes, sobre todo porque no había tanta demanda y no había tanto conocimiento de lo que se quería, el solo hecho de poder hacerte un contacto y decir, Raúl, mira lo que tengo para ti, hacemos A, B y C, te lo vendo, y luego hacerte 4 llamadas más y convencerte casi que a la fuerza, o 15 llamadas más, o dependiendo del Sí, producto, 20 mails y llamadas más, ¿verdad? lo que haga falta. Exactamente lo que haga falta, porque además, y aquí es donde viene la parte de la víctima, hay un proceso, hay que cumplir unas métricas, hay una etapa de encima de recesión en el 2022-2023, en donde los números llaman más que nunca, los tiempos se acortan y no tenemos espacio para probar, y es, ingresas a trabajar hoy, mañana tienes que estar cumpliendo. Si no cumples, no sirves para vendedor, y aquí es donde empezamos a conectar todas las preguntas de, quizás ventas era para mí, a mí nunca me hizo dudar, ventas es para mí, pero no eres el entorno, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esto puede ocurrir. Y hoy lo que veo es que la relevancia y en la economía de la atención, que se le llama, que es básicamente lo que decíamos al principio, que hoy cada uno está luchando por sacarte un segundo de tu tiempo, por mail, por redes sociales, por Facebook, por donde fuese. Eh, Esto está impactando de tal manera que hoy la relevancia es lo más importante. Si yo soy relevante, si entiendo lo que tú estás pasando, si entiendo potencialmente qué estás buscando a nivel dueño de una empresa y las soluciones que te puedo dar, o a nivel comprador de una casa, y si trabajo en real estate o en una inmobiliaria, ¿por qué estás buscando este tipo de casa? Y Claro. no simplemente te ofrezco 2 dormitorios y 2 baños. ¿Pero por qué? ¿Tienes hijos? ¿Tus hijos qué edad tienen? ¿Quieren dormir juntos? ¿Quieren dormir separados? ¿Qué es importante para ti? ¿Vivir cerca del trabajo? ¿Cómo te aporta esto valor? ¿Qué felicidad te da tener una casa que tenga patio abierto o simplemente un piso que tiene más seguridad porque está en un complejo cerrado? ¿A dónde quieres vivir? Todas estas preguntas aportan al valor de la solución. No te estoy vendiendo simplemente una característica, llevándolo al punto de la inmobiliaria. Entonces yo hoy lo que veo y el cambio más rotundo, y esto se lo recomiendo a todo el mundo, sé que a veces no hay tiempo y eso hace que nos pongamos en esta sensación de cómprame, no me has respondido, cómprame, ¿por qué no lo haces? Lo tienes que hacer ahora. Te doy un 20% de descuento si lo haces hoy. Esto lo único que va a hacer es que nadie compre, que nadie te compre. Vender ¿Sí? con prisas, ¿no? Que algo Vender así. con prisas, vender, exacto, con presión, con apuro. Y luego hay otro punto, y esto viene de la parte del vendedor innato, lo que tú preguntabas al principio, ser o tener ese interés genuino por la otra persona. Y gracias por esto que acabas de mencionar sobre mi persona, ¿no? Del hecho de poder ayudar y demás. Y es genuino, que en algún punto siempre estamos queriendo vender algo, lo que decíamos. Y es ilógico o sería muy ingenuo decir que no, ¿sí? Uno al final, bueno, podemos hacer negocio, genial. Claro. Ahora, ¿por qué no genuinamente me puedo interesar por ti? ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Por qué te está pasando esto? ¿Qué has probado para poder solucionarlo? Porque creo que puedo darte una mano ahí o puedo ayudarte de esta manera. Claro, ese proceso va a llevar más tiempo porque generas una relación y no es simplemente un mail, te vendo y me compras, Claro. que es lo que está ocurriendo hoy y la mayoría de los vendedores fracasan en ese punto y por eso se sienten frustrados, obviamente. Sí, la parte de la confianza yo creo que es una planta, ¿no? Que necesita agua y se tiene que ir cultivando Exacto, con tiempo, pero sí que es verdad que si lo mantienes dentro de tu plan, a lo mejor más a corto plazo o a medio plazo, te va dando pues esta lista, ¿no? De correcto, gente que confía y que directamente cuando realmente le surge la necesidad, va a contactar contigo. correcto, correcto. Tú vas nutriendo y vas creando o poniendo una semillita en ese potencial cliente que además hay una estadística que dice que solo el 2 o el 3% de todo tu mercado al que atacas está dispuesto a comprar en ese momento. Todo el resto del mercado está o sin interés, o sin necesidad, o sin saber. Por tal Claro. motivo, no puedes ir a vender simplemente haciendo una llamada. Y ahí es donde, bueno, lo que decimos también de los tiempos y demás. En este caso particular, Raúl, hace un año y un poquito más quizás que nos conocemos. Hace 6, 7 meses que empezamos a hablar, cada un par de semanas. Y el primer día yo te he dicho, o tú me has dicho a mí, Alan, vente a mi podcast, o Raúl, invítame a tu podcast. No, se fue dando natural.
quizás evidentemente no teníamos una obligación de autovendernos, pero lo que digo es conversaciones, reuniones, charlas genuinas de confianza que potencialmente surge esto en buena hora. Y ambos estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Totalmente, totalmente. O ¿Mm? sea, al final la cadencia se va estrechando a medida que vas estableciendo esta confianza, porque de alguna Correcto. forma el interés genuino por ambas partes Exacto. surge. Totalmente de acuerdo. Em, y algo que has comentado, ¿no? Todos vendemos, totalmente de acuerdo, pero por lo general la gente que no vende tiene cierta aversión a los vendedores. Yo aquí tengo mi teoría de que a nivel competitivo, grandes empresas de grandes industrias, puedo decir telefonía, electricidad, todos los que venden suministros, en los últimos años y ya desde hace un tiempo, ¿no? Tiran mucho de llamadas de call centers, ¿no? Gente Sí. llamando a todas horas y de alguna forma empujando. Tú comentabas, ¿no? Si yo te estoy vendiendo o quiero vender un piso con 2 habitaciones y 2 baños, antes de entender tus necesidades, tengo que de alguna forma establecer este contacto. ¿Qué pasa? Que estas empresas, de alguna forma, han Ujú, generado cierta reticencia para el responsable de finanzas, que al final en su día a día también toma el teléfono para oír ofertas para su día a día, les generan de alguna forma pues este rechazo. ¿Cómo consigues cuando contactas con estas personas para entender sus necesidades, evitar este no de primeras? Porque a lo mejor te ujú. asocian, ¿no? Con esta centralita Exacto. que te está llamando. O sea, realmente lo que comentabas es, no te voy a empujar nada si esto que tengo no es para ti. Pero Ujú, para que puedas de alguna forma calificar si es para ti o si no es para ti, tienes que ujú. hacer las preguntas y establecer un diálogo. Lo que nos Sí, encontramos muchos es de que el diálogo no se puede establecer porque directamente no tienes esta barrera. exacto. En base a tu experiencia y en base también un poco a lo que recomiendas, ¿no? A estos nuevos vendedores, ¿cuáles son las formas para evitar este Ujú. primer no, sin tener contexto y sin saber incluso ni quién te está hablando quién les está hablando por la otra línea del teléfono? Exacto. Bueno, aquí es una excelente pregunta porque este rechazo o esta especie de rechazo ya mental que tenemos cuando nos llaman a este tipo de empresas se da mayormente, Raúl, porque, y aquí sí te puedo asegurar, y sin ir en contra de ninguna de este tipo de empresas, porque no tengo nada en contra de ellas, pero creo que las formas en cómo los empleados de estas empresas, los que se dedican a este contacto, están entrenados y las maneras son justamente las equivocadas, que después pueden tener resultados, porque conozco gente, mucha gente trabajando en este tipo de trabajos y tienen muy buenos resultados. Tienen muy buenos resultados, tienen KPIs que cumplir de X cantidad de nuevos suscriptos a una compañía telefónica o lo que fuese, y llaman y llaman y llaman y llaman y llaman, y hay gente que cae, volumen y demás. Evidentemente eso cambia en la industria del software, pero yo creo que aquí la resiliencia es lo más importante porque te cortan el teléfono antes de empezar, pero hay un gran cambio de mentalidad cuando haces una llamada en frío o cuando haces un contacto en frío, y es que el ser humano, por naturaleza, y aquí es donde viene la psicología, el arte, la Ujú. psicología de la venta, por naturaleza, de alguna manera u otra, y piénsalo con tu pareja, con tu familia, con tus amigos, cada vez que alguien cuenta sobre alguna historia, trasladamos y tratamos incluso, y naturalmente no lo hacemos por ponernos en el centro de la cuestión, lo llevamos hacia una experiencia propia. Ah, porque, y te hago un ejemplo. Sí, porque la semana que viene me voy de viaje a, no sé, a Madrid. Ah, estuve ahí el mes pasado y no sabes lo que he hecho y no sé qué. Vale, yo sé que lo haces con la mejor intención, pero yo te estoy contando de mí, no te lo lleves hacia ti. Claro. Ah, porque he ido a comer a tal lado. Ah, también he ido a comer al otro, que también vende lo mismo. Te lo recomiendo porque yo, porque yo, porque yo. Esto ocurre muchísimo. Empieza a prestar atención en las conversaciones y vas a ver cómo el ser humano es yo. Aunque tú me hables de tu historia, yo te lo relaciono con mis cosas. En vez de preguntarte genuinamente, ah, ¿y por qué te vas a Madrid? ¿Y qué te gustaría en Madrid? Quizás puedo darte unos tips Una antes de... pregunta más para mostrar interés Exactamente. y no Entonces, llevártelo a ego. exactamente. El mayor cambio es poner en centro de la cuestión a la persona con la que estás hablando y no ponerte a ti. Hola, te llamo de X empresa de telefonía, te puedo ofrecer tal cosa y te puedo ofrecer tal otra, te puedo ofrecer tal otra. Sé que están entrenados así, sé que tienen que hacer X cantidad de llamadas por minuto, sé que son víctimas de un proceso de locura y no los consideraría vendedores como tal, sin faltar el respeto a nadie, porque están dentro de un contact center, tienen conectados los auriculares y están todo el día llamando. Y hay que tener mucha habilidad para poder ser capaz de hacer eso. O sea, ya te lo digo que me saco el sombrero por este tipo de trabajo. Ahora, respondiendo a la segunda parte de la pregunta, ¿cómo hago para evitar ese no? ¿Sí?
porque el no lo vas a tener siempre. Ya te digo que cuando llamas a alguien que interrumpes en su día, la objeción va a venir. Y eso es parte de la resiliencia, hay que saberlo. Ahora, ¿cómo sé que esa objeción la puedo saltear, gestionar o incluso gestionar antes de que me la haga? Y ahí es donde tengo que entender qué ofrezco, a quién le ofrezco, qué voy a llamar y por qué voy a proponer algo que sé que le puede impactar. Entonces, de esta manera, lo primero que hago ante una llamada en frío es anticiparme a quién me llama, por qué me llamas, quién eres, de dónde eres, de cómo has sacado mi número. Y Claro. para eso hay algo que se llama un permiso de apertura, que es, hola Raúl, no estabas esperando, evidentemente viene el tono, la forma de hablarlo, Sí. el espacio entre las palabras, la velocidad, todo esto hace que genere confianza en el teléfono, ¿no? Pero más allá de la parte subjetiva, el mensaje como tal, hola Raúl, sí, ¿quién habla? Mira Raúl, no estabas esperando mi llamada, ya te lo digo. Si me das 15 segundos, te explico la razón de por qué te llamo y si te parece interesante, lo conversamos y si no, tienes toda la libertad de colgar el teléfono. ¿Te parece bien? Pides permiso antes de Te entrar. pido un permiso antes de empezar a decirte quién soy, qué hago, por qué soy el mejor del mundo y por qué tú tienes que seguir lo que yo te digo e imponerte algo. Porque generalmente ahí estoy impactando a tu psiquis y diciéndote, esta persona me está vendiendo bloqueo mental, te corto. ¿Sí? Entonces hay Buenísimo. una mezcla aquí que muchas veces te van a decir que no tengo tiempo, no me interesa. Llámame en 2 horas y sabes que luego de esas 2 horas nadie te va a responder. Entonces ahí gestionas la objeción. Mira, sé que si te llamo en 2 horas potencialmente no te encontraré, Raúl. Si tú me lo permites, en 15 segundos te explico la razón. Si lo ves relevante, te llamo en 2 horas. Tú ya me estás poniendo una barrera sin saber lo que yo tengo para dar. Entonces déjame comentarte de qué se trata. Y cuando hablo de qué se trata, lo hablo sobre ti. Raúl, generalmente con los directores de podcast o dueños de podcast como tú, lo que me dicen es que les cuesta encontrar una herramienta que realmente les sirva para grabar, tener todo en un mismo lugar, lo que fuese, me estoy inventando ahora. Sí. ¿Sí? ¿Esto es algo que te ocurre a ti? No, yo tengo ya todo solucionado. Bueno, me alegro. Gestiono objeción o me voy. Quizás me dice, sí, la verdad que tengo que grabar en un lado, luego tengo que editar en el otro, luego tengo que subirlo a YouTube, lo que fuese. Perfecto. ¿Qué tal si te dijese que podemos solucionarlo de esta manera? ¿Te interesaría? Te llamo en 1 hora y lo vemos. Así es como voy generando el interés, ¿sí? Pero bueno, evidentemente esto es práctica. De alguna forma te pones, ¿no? También, o sea, das ejemplos claros, tangibles, de los problemas que pueden tener en su día a día y buscas esta Exacto. empatía, que al final es la conexión de, ¿no? Aquí en España, sobre todo, es mal de muchos, consuelo de... Consuelo de pocos. Exacto. La famosa, exacto, pero al final son casos de usos. Sé por lo que pasa si estás desarrollando X tarea, sé potencialmente cómo eso te puede impactar negativamente y sé cómo te puedo ayudar. Si tú ya lo has solucionado, genial, no lo sé, por eso te lo quiero preguntar. Si no lo has solucionado, quizás yo te puedo ayudar. Y ya. Buenísimo. Y hablando un poquito de tu misión, Sí, estás de alguna forma, ¿no? Asesorando con base a toda tu experiencia en varios sectores y de muchos años a nuevos vendedores. sí. Cuéntanos un poquito qué es lo que te encuentras principalmente con esta nueva saga de vendedores o vendedores que ya llevan un tiempo, pero que de alguna forma no han sabido leer estos cambios del mercado y se encuentran frustrados. Sí. Qué es lo que te encuentras? Sobre todo una gran frustración de eh, un poco entrenamiento correcto o nulo entrenamiento Ujú. o directamente cero onboarding y ramp up en función a venta y sí mucho a producto. Cuando a ti te contratan de una empresa, te dicen, te voy a dar 2 semanas de explicación de qué hacemos, cómo lo hacemos, cómo funcionamos, etcétera. Ok, aquí tienes una computadora, un ordenador, ve a vender. Vale, ¿a quién le vendo? ¿A quién contacto? ¿Cómo lo hago? ¿De qué manera? ¿Por qué no me responden? Eso es lo que generalmente hay un sesgo y te explico mucho de mí, pero no te explico de por qué el otro puede utilizarme a mí. Claro. Lo que acabamos de decir del egoísmo puro, natural y de seguir prácticas que se siguen haciendo hace años así, primer punto. Y eso lleva a frustración porque a- además hay otro problema a nivel de industria, que hay tanta demanda de necesidad de tener talento en cuanto a ventas y no hay tanto talento para ocupar esa demanda que se empieza a contratar a gente que necesita de un entrenamiento correspondiente que tampoco lo tiene. Entonces, si tú traes a alguien que nunca en su vida ha hecho ventas, que tiene toda la capacidad y el potencial para hacerlo, pero le da un ordenador y le dices vende, va a vender como potencialmente se imagine. Que quizás es llamándote por teléfono y decirte, Raúl, soy yo, y nunca te va a vender. O Claro. manda mails que son una Biblia que nadie va a leer, sin saber además las regulaciones de privacidad, sin saber entender cómo la psicología de un mail se tiene que construir. Entonces, la mayor frustración es esto, es, Alan, necesito saber o un proceso o tener guías o templates o formatos que me ayuden a mí a ser más eficiente para no perder
4 horas en crear 2 mails y 3 llamadas, porque al final tampoco llego a mi cuota y a mi objetivo. Y entender realmente qué es lo que funciona en un mercado de hoy, en donde la relevancia es más importante que el volumen y hay que generar un balance entre calidad y cantidad. Eso es lo que más me encuentro y esa es mi misión, respondiendo a lo que me preguntabas, que es tratar de ayudar a la máxima cantidad de vendedores posibles, ¿sí? Que estén en una situación de quiero entrar en ventas o quiero mejorar en donde estoy, pero o no tengo el training, o no tengo la capacidad, o no sé cómo se hace y necesito una ayuda. Entonces, es básicamente ahorrarles mucho tiempo de aprendizaje porque les compartiré lo que yo ya hice y las cabezas contra la pared que me di, para que no le pase a ellos, básicamente. Estoy totalmente de acuerdo con que el principal cambio ha sido que estamos en la economía de la atención. Hoy en día ya no se lucha o no se gana por producto. Yo creo que los Ujú. productos son un commodity. Al Muy final, bien. uno tiene más funcionalidades, otro tiene menos, pero al final, ¿no? La gran frase de que las personas siguen a personas y las personas compran de personas, creo que es la gran realidad. Entonces, a nivel de cómo enfocar esta nueva economía de atención, ¿qué recomiendas a la gente que da soporte a tus estudiantes, a tus alumnos, a todos Ujú. esos vendedores que de alguna forma acuden frustrados a ti porque siguen vendiendo productos, siguen vendiendo Sí. funcionalidades y siguen luchando y compitiendo al final por precios? Ujú. ¿Cómo o qué les recomiendas para, de alguna forma, ir poco a poco entrando en este enfoque de que todos buscamos la atención? La Sí, atención está muy preciada, tenemos muy poco enfoque, muy correcto. poco es attention span, ¿no? Que se llama en Sí, inglés. attention span. Entonces, al final no es tanto de que tu producto sea, más funcional o mejor que la competencia, sino cómo los contactas por teléfono, cómo envías tus correos. Un poquito, ¿cuál es el playbook a nivel de Sí. economía de atención que dirías: "Oye, Ujú. empieza por aquí"? Muy buena pregunta. Y esto podríamos estar horas hablando porque al final hay un proceso que Pregunta seguir. extensísima, Exacto, pero pero si te si puedo dar pudiéramos ir un poco el ABC. absolutamente, si te puedo plantear realmente lo primero que trato de transmitir como conocimiento, porque luego es una manera en como yo lo hago, pero al final la venta, esto es la belleza de las ventas, no hay una fórmula única, ¿verdad? Por eso vemos que las empresas de telefonía siguen triunfando con este proceso que a mí no me entraría en la cabeza nunca, tratar a alguien de esa manera, a nivel del producto que vendo, obviamente, no porque se los trate mal, sino a nivel de volumen y que no me importa lo que realmente quieras. Lo que siempre, siempre, siempre transmito es, sea la manera o la forma en que lo vayas a ejecutar, piensa lo siguiente. Si vas a mandar un mail, antes de enviarlo, sigue estas guías para entender que este mail cumple con algunas ciertas características de que está mejor que la media. Pero aún así, relee ese mail y piensa, ¿este es un mail al que tú venderías? Perdón, responderías. Es un mail que si lo leo yo como potencial cliente y me lo envías tú desde la compañía en la que estás ahora o desde la compañía de la competencia, aplica exactamente igual. Esto significa que el mail es muy genérico. Claro, Si tú me dices algo que si te cambio tu dominio y tú pasas a ser ahora empleado de la competencia y es lo mismo, ya no sirve porque ese mail se lo están enviando muchísimos competidores a la vez por la tanta demanda y oferta que hay del mismo producto. Entonces, ¿cómo hago para evitar eso? Interrumpir el patrón. Hoy lo que queremos es atención. ¿Cómo hago para generar atención? Interrumpo o corto con todo lo que se está haciendo igual y lo hago de una manera distinta, radical. Y aquí es donde hay que cambiar también un poco el mindset. ¿Por qué? Porque mandar un mail muy distinto a los que estamos acostumbrados, que es siempre poniéndonos en situación de inferioridad de, hola Raúl, espero que hayas estado muy bien, que si te lo envío un lunes, espero que te hayas tenido un lindo fin de semana, no te quiero molestar, sé que estás muy liado, pero te quiero ofrecer, ya cuando llegamos ahí, ya te he perdido, no me has respondido, olvídalo. claro. Entonces, una cosa no es evitar esto y ser irrespetuoso, sino ir directo al punto interrumpiendo el patrón. Si eso no te genera resultados y tienes miedo a cambiarlo porque no quieres cambiarlo, evidentemente no vas a tener resultados. Pero prueba otra cosa, muy radical y distinta, que va a un, dependiendo de la industria, puede que no te dé el resultado que tú quieras, pero va a ser mejor que el que tienes hoy. Claro. Entonces, el primer patrón y el ABC es analiza cómo lo estás haciendo hoy, mira si eso aplica a cualquier industria, porque generalmente lo que hoy veo en la mayoría de los vendedores es que te envían un mail diciéndote, Raúl, ¿quieres que te ayude a ahorrar tiempo y dinero? Sí, como tú y los demás miles que me mandan. Todos quieren hacerme ahorrar tiempo y dinero. Tú también quieres ahorrar tiempo y dinero. Yo también quiero ahorrar tiempo y dinero. Pero ¿qué significa eso? Porque todo el mundo ahorramos tiempo y dinero. Eso sería el sueño de cualquier persona, ¿verdad? Hacer menos, ganar más y dedicarme a viajar. Sí, Entonces, ahí la es pregunta donde hay que clásica hacer, de claro,
exacto. El tema del cambio radical y luego vienen unas estructuras de copies, de formatos, de templates, de guías, de mucha optimización y mejora. Pero para mí el primer punto es cambia e interrumpe lo que hoy está ocurriendo en cuanto a volumen para que el tuyo destaque, captas atención y potencialmente te respondan con un no, con un sí, con un me interesa, con lo que fuese. Pero no vas a ser uno más de la bolsa, digamos. Buenísimo. Al final, ver cómo puedes modificar lo que ya estás haciendo hoy y de alguna forma tener esa prueba que es un poco más loca, más innovadora para romper, ¿no? Y realmente causar este Correcto. efecto wow de, en el caso de los mails, que no sea un mail más que se va al inbox y que pasa desapercibido. Exactamente. O que se pueda abrir mañana porque hoy tampoco me arregla Correcto. el punto. Correcto. Y un punto, solo un paréntesis aquí para darle más impacto, y esto viene de nuevo con el tema del arte. Generalmente, la mayoría de los emails, y esto es por una cuestión del cerebro humano, cómo funciona, siempre nos basamos en lo positivo. Es decir, Raúl, siguiendo el caso que hablábamos recién de que te puedo dar una solución para grabar tu podcast. Si grabas con mi podcast, tendrás mejor calidad de imagen, tendrás mejor no sé qué, tendrás mejor beneficio. Cuando en realidad el humano siempre actúa por el costo de la inacción, que es el miedo de no hacer algo, o el ¿Vale? miedo de, como lo estoy haciendo, me está generando un problema. ¿Vale? Aquí es donde vienen un montón de ideas, ¿no? Que trabajamos con los chicos y con el equipo, que básicamente es, en vez de enviar un email interrumpiendo el patrón, que ya lo queremos hacer, envíalo de manera negativa. Es decir, Raúl, si hoy lo estás haciendo de esta manera, esto te puede impactar mal de esta forma, o te puede generar este impacto negativo, o te puede estar dando este resultado que tú no quieres. Es momento de tomar acción y hacerlo de la manera que yo te digo. Esto genera miedo, genera preguntas Amplificar el internas. efecto, ¿no? Del dolor que tiene. Exactamente, agitar ese dolor para que tú puedas realmente interrumpir mentalmente el patrón y decir, quizá hoy lo estoy haciendo bien, pero si lo hago con Alan, lo haría un poquito mejor. No, hoy esto me está haciendo mal, tengo que solucionarlo. ¿Sí? Es formatos de psicología, de la ciencia y el arte, de cómo puedo hacer para interrumpir ese patrón. Y aquí entra todo el tema, ¿no? Del FOMO, del Fear of Missing Out. La 100%, forma es, 100%, oye, si no aprovecho esta oportunidad, me voy a estar cayendo, ¿no? 100%, Hacia la excelencia. Muy bueno. 100%, 100%. Genial. Muy bien, Alan. Pues vamos a por la última sección. Una sección en la que normalmente lanzamos preguntas inusuales. A ver qué te parecen. La primera Vamos. es, si tuvieras un superpoder, Sí, tanto a nivel personal o a nivel profesional, puedes elegir el que te dé más rabia. ¿Cuál sería? ok. Esta es una pregunta de las que te hacen pensar, ¿verdad? Em, Te diría que se me viene uno a la mente, pero si lo pienso bien en detalle, podría también ser perjudicial si en todo momento está activo ese superpoder. ¿Vale? Pero básicamente a nivel profesional, eh, me gustaría realmente entender, o poder leer la mente, digamos, ¿no? O poder entender cuál es el real pensamiento del potencial cliente o en la reunión de discovery en la que esté o de demostración, qué es lo que está pensando, más allá de que ahí es donde está la capacidad del vendedor de poder descubrirlo, ¿verdad? Y que para eso nos preparamos, ¿no? Porque si por ahora no podemos leer la mente. Pero sería muy interesante porque nos haría la vida mucho más fácil, realmente entender qué estás pensando, no para hacerte engaños, sino para ir directamente al punto y darte el máximo valor y venderte lo más rápido posible, aún tú sabiendo de que lo necesitas. Al final no es una venta, es tú comprando algo que quieres. Entonces, sí, podría ser ese es un punto, pero claro, lo que te decía, puede ser perjudicial porque si en todo momento estás leyéndole la mente a la gente, te puede herir, ¿verdad? Yo creo que es un súper poder por lo que comentas, ¿no? A veces de lo que pensamos a lo que transmitimos hay una cierta desviación, entonces Sí, es a veces más complicado de lo que realmente debería ser entender, sí, ¿no? A la persona con la que estás hablando. E ujú, incluso yo creo que poder leer la mente también te ayuda a ti a enfocar, oye, cómo estoy de alguna forma comunicando, transmitiendo claro, y, y me están entendiendo. Así que absolutamente, superpoder absolutamente, poder leer las mentes. absolutamente, absolutamente. Muy bien, y la siguiente pregunta es, si nos ponemos un poco cinéfilos y vamos Sí, al sector de las películas o incluso de las series, la carrera en ventas, ya hemos comentado, ¿no? De que tiene sus subes y bajas, sus ups and downs. Si lo trasladáramos en tu caso a una serie o una película, ujú. ¿cuál sería? Bueno, hay dos películas que me gustan mucho y van de la mano de
el primer punto, la primera pregunta que me hiciste en toda esta horita que vamos charlando, que es cuál sería la habilidad que viene innata o que necesitamos innata y que luego podemos trabajar, que sería la resiliencia. Y si lo conecto eso, por ejemplo, con la película de Will Smith, En búsqueda de la felicidad, no sé si Ostras, la has visto, pero buenísima. básicamente, para quien no lo ha visto, que vaya y busque un resumen o que la vea, básicamente, que es él con su hijito de la vida real, que actúa también en la película, en donde el tipo hace lo que no está escrito y lo que no existe que alguien pueda hacer como humano para poder salir de un entorno de incomodidades, de pobreza, de darle una mejor vida a su hijo, y cómo él ante la adversidad incluso mide sus minutos por llamada que tiene en un trabajo y cuántas veces se levanta a tomar agua a su compañero y cuánto eso lo repercute en cuántas llamadas más. O sea, hay toda una locura de realmente quiero ser mejor y quiero dar una mejor vida a mi hijo, evidentemente aquí con una cuestión más de familia y de moraleja, pero creo que sería muy conectado con las ventas, porque claramente eso llevado a las ventas eh, aplica muy bien, que es resiliencia, nuevas formas, adaptarse, no darse por vencido, porque nos van a dar disparos en las piernas, porque nos van a poner palos en la rueda, porque te vas a dar la cabeza contra la pared, porque es normal, porque el humano no está preparado para que alguien te llame y te ofrezca algo. Claro. Entonces, ¿cómo te mejoras cada día para que ese impacto sea cada vez menor y que tú además no lo tomes personal? Porque muchas veces cuando empezamos nos tomamos las ventas personales y si alguien te dice que no, sufres. Bueno, ¿cómo hago para que eso no me impacte y para saber que además esto es un trabajo, ¿no? Creo que se puede conectar ahí. La película que yo cuando vi, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Me ha sorprendido la respuesta, porque yo creo Mira, que si Resiliencia tuviera una película, creo que justamente sería esta, por todo lo que comentas y aparte por el enfoque positivo, ¿no? Por la exacto, parte emocional de que al final, pues es una historia que de alguna forma tiene sus su éxito. complejidades a nivel de vida y de Sí, alguna forma, pues transmiten mucho el tema de ver las cosas buenas ujú, dentro de las cosas no tan buenas. claro, Así claro. que, wow, buenísima, buenísima respuesta. Muy bien. No, es una Muy bien, película que te hace llorar definitivamente, o sea que sí, se lo recomiendo a todo el mundo que la vea porque es fantástica. toca las fibras. Exacto, exacto. Muy bien, pues Alan, esta era la última pregunta Muy de la bien, entrevista. Llegamos al espero que te la hayas pasado bien. Han salido fantástico. cosas increíbles, sobre todo para los que vendemos. Has dado ejemplos muy, muy, muy aterrados, ¿no? Aterrizados y que al final nos podemos encontrar Ujú, en el día a día. Mi última pregunta, y de alguna forma, es cómo podemos ujú, encontrarte, gente que nos escucha, que también está en ventas, que de alguna forma puede tener esta cierta frustración, que al final todos lo tenemos. ujú. ¿Cómo podemos encontrarte y cómo podemos contactarte? Perfecto. Muy simple, directamente en LinkedIn, con mi nombre y apellido, que lo pueden sacar de aquí, que es Alan Ruchstein. Sé que mi apellido puede ser un poquito complejo, pero básicamente me pueden buscar allí y mandarme un mensajito o directamente a mi nombre y apellido @gmail. Voy a dar el Gmail porque el de Startup Effect por ahí complica. Ujú. Y ya hablando de nombre y apellido @gmail es mucho más fácil. Y por último, en la newsletter, en donde comparto todos estos tips semana a semana, videos, contenido, información, mejores prácticas muy aplicables y tácticas, que básicamente es de Startup Effect o el efecto startup en inglés, de startupeffect.com. Se pueden suscribir ahí, es gratuito, obviamente, y a partir de ahí me pueden escribir al mail de Startup Effect sin problema. Así que bueno, encantado de responder cualquier duda o consulta siempre. Totalmente recomendable. Alan tiene muy claro cómo hackear todo el tema de contenido y de alguna forma hacerte que pares, ¿no? De hacer este scroll down cuando estás en social media y realmente pararte porque tiene contenido súper, súper de valor y sin humo, muy, muy al punto. Así que Sin humo. todo lo que es LinkedIn y su newsletter es realmente unas piezas de valor súper, súper recomendables. Muchísimas gracias, Alan, por aceptar la entrevista, por este gran rato que hemos pasado. Y si quieres comentar algo más antes de cerrar. Simplemente agradecerte a ti. Le recomiendo a toda la gente que no haya visto Se Vende Humo los capítulos anteriores que lo haga. Mucho valor, son conversaciones muy, muy genuinas. Da gusto, la verdad, de sumarse a este tipo de podcast. Así que simplemente eso, Raúl, te agradezco la invitación. Seguiremos en contacto, haremos una versión renovada más adelante seguramente y encantado de haber formado parte. Alan, muchísimas gracias. Y para los que nos escucháis, muchísimas gracias también a vosotros por estar un episodio más aquí.
y nos vemos en el próximo episodio de Se Vende Humo.